Y ahora ya vamos a entrar directamente al primer proceso, que es la planificación de la gestión de la calidad. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que planificar la gestión de calidad es el proceso de identificar los requisitos y los estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. Y el segundo elemento es documentar, ¿no es cierto?, cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de dichos requisitos y estándares. Esta documentación es el plan de gestión de la calidad, ¿ya?, que es entre paréntesis, es el trabajo final de este curso. Ustedes van a tener que desarrollar un primer borrador, digamos así, un primer esbozo de un plan de gestión de la calidad aplicado a un proyecto de su interés. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y verificará la calidad a lo largo del proyecto, ¿sí? Obviamente, el plan es, digamos, el documento que me ayuda a mí como guía para ir gestionando mi proyecto en relación a la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no es cierto?, donde se aplique ese plan de gestión de la calidad. Y además que este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Es decir, todo lo que yo planifique, por ejemplo, el plan de inspección ensayo que vamos a incluir en nuestro plan de gestión de la calidad, está asociado a lo que va a pasar en ese proyecto y no en otro proyecto. Por eso habla de única vez. Ese plan de gestión de la calidad se aplica para ese proyecto. El alcance, la definición, el objetivo que va a tener esa planificación está relacionado solamente con el proyecto en el cual vamos a aplicarlo, vamos a implementarlo. ¿Qué incluye la planificación de la gestión de la calidad? ¿No es cierto? En este proceso vamos a tener un sinnúmero de entradas que tenemos que asegurar que cumplan con ciertos requisitos para poderlos utilizar durante, ¿no es cierto?, nuestro proceso mismo de planificación. En ese proceso de planificación podemos ocupar algunas herramientas y técnicas que están definidas ahí en el segundo recuadro. Y como resultado del proceso de planificación, entonces hay unas salidas que también están ahí indicadas en el recuadro, ¿ya? Vamos a revisar punto por punto cada entrada, cada herramienta y cada salida, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer con los tres procesos. Y esto es lo que vamos a comenzar digamos, en esta sesión, y vamos a continuar, ¿no es cierto?, en el próximo capítulo, la segunda parte de lo que es la gestión de la calidad en proyectos. Bien, planificar la gestión de la calidad, ¿no es cierto?, implica, primero, ¿no es cierto?, definir, digamos, ahí está el proceso, digamos, esta es una vista gráfica, digamos, de lo que significa planificar la calidad. Aquí en este lado, ¿no es cierto?, en este tipo de diagramas, ¿no es cierto?, que en realidad es como un diagrama de proceso, ¿ya? Un diagrama de proceso, estas son las entradas, ¿ya? Las entradas que tienen, ¿no es cierto?, para el proceso de planificación. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos salidas. Como ustedes pueden darse cuenta, esto tiene una lógica de un diagrama de flujo, ¿ya? Estas son, a ver, entradas, y estas son las salidas. Y este es el proceso de transformación, ¿ya? Como pueden darse cuenta, entonces, sigue esta lógica de proceso, ¿ya? Las entradas que están aquí indicadas son el desarrollar el acta de constitución del proyecto, es decir, el acta de constitución es una entrada, el plan de la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, algunos documentos del proyecto que están aquí indicados, ¿no es cierto?, y el contexto de la empresa y de la organización, ya, empresa-organización. Estos son los elementos de entrada, vamos a ir analizando punto por punto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, las salidas son básicamente dos documentos. Uno, el plan de dirección del proyecto, ¿cierto?, donde vamos a alimentar con el plan de la calidad del proyecto. Y por otro lado están todos los documentos que se van originando para la ejecución del proyecto, ¿ya?, que tienen que ver con la planificación propiamente tal, resultados de la planificación. Bien. Entonces,
Aquí en esta etapa vamos a identificar estándares, vamos a identificar los requisitos del cliente y de otras partes interesadas y vamos a documentar la forma en que vamos a evidenciar ese cumplimiento, ¿cierto? Es el primer proceso, ojo, planificación de la calidad es el primer proceso relativo a la calidad, es decir, el primer proceso de gestión de la calidad que vamos a aplicar en el proyecto. Es decir, este es un proceso clave porque si no logramos planificar o definir claramente lo que vamos a hacer en términos de calidad en nuestro proyecto, posiblemente podamos tener muchos inconvenientes durante la ejecución del proyecto. Puede existir también otros momentos de planificación, obviamente esto es dinámico, es flexible, ¿ya? Sobre todo ante cualquier cambio que pueda existir en condiciones del proyecto, con respecto a plazos, a costos, a alcance, a comunicaciones, a riesgos, ¿ya? Cualquiera de los otros elementos o áreas del conocimiento que entregan procesos también, se podrían generar algún tipo de cambio que va a afectar a nuestra planificación y eso debemos de considerarlo a través, ¿no es cierto?, de una efectiva gestión del cambio. ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué es lo que el proceso de planificar la gestión de la calidad nos pide? Primero es, ¿cierto?, tomar el acta de constitución del proyecto, es decir, en la etapa de planificación de la calidad, el acta de constitución del proyecto es una entrada, es decir, hay un proveedor interno, que en este caso es del proceso de integración, ¿ya?, del proyecto, que nos va a entregar el documento acta de constitución. ¿Qué nos entrega el acta de constitución? Nos entrega una descripción, dice de alto nivel, ¿no es cierto? Es una definición, digamos, más bien estratégica de nuestro proyecto, ¿ya? Aspectos generales de cómo el proyecto se va a ejecutar, cuáles son los riesgos, por ejemplo, cuáles van a ser los hitos más importantes del proyecto, cuál es el equipo del proyecto. Esto, digamos, está definido dentro del proceso de desarrollo del acta de constitución, que es parte de, como les digo, de los procesos de integración, ¿ya?, que se realizan al inicio del proyecto. Contiene además requisitos para aprobación del proyecto, es decir, ya incluimos cómo el resultado del proyecto va a ser aceptado por el cliente. Incorporan los objetivos medibles del proyecto y los criterios, ¿no es cierto?, que vamos a ocupar para poder determinar el éxito del proyecto y que obviamente van a influir todos estos elementos para poder hacer una adecuada gestión de la calidad durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, el acta de constitución, una entrada principal. Ya sabemos, ¿no es cierto?, a qué otro proceso corresponde. El segundo elemento que debemos considerar en las entradas es el plan para la dirección del proyecto. Si bien nosotros vamos a alimentar con un resultado, con un documento a este plan de dirección del proyecto, ¿no es cierto?, que es el plan de gestión de la calidad del proyecto, lo que les quiero decir, ¿no es cierto?, es que el plan de dirección del proyecto en realidad es un conjunto de planes de los diferentes procesos que van a aportar en esta etapa de planificación, donde los componentes del plan incluyen, ¿no es cierto?, el plan de gestión de los requisitos, que está entregado por el proceso de alcance, de gestión del alcance, el plan de gestión de riesgos, que va a estar dado por el proceso de gestión de riesgos, la planificación del involucramiento de los interesados, ¿no es cierto?, que lo va a dar este proceso de, o la gestión, digamos, que hagamos con los interesados, que también, digamos, es un área del conocimiento que está incluido en el PMBOK, y la línea de base del alcance, es decir, nos va a mostrar aquí posiblemente una estructura general, ¿no es cierto?, lo que significa la EDT, ¿no es cierto?, que es el desglose por tareas, la estructura de desglose por tareas o la WS, ¿no es cierto?, por sus siglas en inglés. Estos elementos que nos entrega el proceso de gestión de alcance, estos elementos, estos resultados, perdón, estas entradas van a ser parte y van a ser útiles al momento de poder hacer el plan de gestión de la calidad. Bien, el tercer elemento es los documentos del proyecto. ¿Qué documentos podemos considerar acá, ¿cierto?, para poder hacer esta planificación de la gestión de la calidad? Primero,
un registro de supuestos. ¿Qué significa el registro de supuestos? Contiene todos los supuestos y restricciones en cuanto a los requisitos de calidad y el cumplimiento de los estándares. Es decir, como nosotros nos estamos adelantando, vamos a tratar de predecir el futuro de lo que suceda con el proyecto, yo tengo que acá incluir, ¿no es cierto?, o digamos considerar los registros de supuestos para poder planificar la calidad del proyecto, ¿ya? Restricciones, supuestos asociados al proyecto, ¿ya? Supuestos. Por ejemplo, digamos, el presupuesto asignado para el proyecto no va a ser modificado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Una restricción, el tiempo, ¿no es cierto? Una restricción, la cantidad de trabajadores, calificados que pueden haber en la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Una restricción podría ser, por ejemplo, el uso de maquinarias o equipos de alta tecnología, ¿ya? Una restricción puede ser la cantidad de directores de proyectos competentes que pueden hacerse cargo de ese proyecto que es muy especial, digamos, ¿ya? Y que requiere no solamente de un buen director de proyectos, sino de un conocimiento técnico acabado para ese tipo de proyectos. Una restricción puede ser el tipo de contrato que se va a firmar, ¿ya?, con el mandante. Todos aquellos requisitos y supuestos también que el cliente nos pida también deben estar incluidos en este registro de supuestos. No se va a hacer en la etapa de la planificación de la calidad, se va a solicitar, ¿no es cierto?, se va a entregar como una entrada. Obviamente, si no lo dais, vamos a tener que ir donde nuestro proveedor interno. En este caso, el registro de supuestos están establecidos al momento de la definición de los requisitos del cliente, ¿no es cierto?, y esto está en las etapas de inicio, puede estar en el acta de constitución y puede estar en esta relación, ¿no es cierto?, con nuestros interesados clave, ¿ya?, que también tiene que ver con el proceso con el área del conocimiento de los procesos de gestión de interesados, ¿no es cierto?, y la gestión de la integración. También podríamos incluir dentro de los documentos del proyecto que vamos a recibir la documentación de requisitos, ¿no es cierto?, requisitos recogidos para el proyecto y para el producto, ¿ya?, que son entregados por los interesados, incluyendo el cliente. Y también se incluye acá un documento que se llama la matriz de trazabilidad de requisitos, que no es otra cosa que una forma, ¿no es cierto?, a través de una tabla donde se vinculan los requisitos del producto, ¿sí?, entendemos cuál es el producto, qué requisitos debe cumplir, con los entregables que vamos a ir desarrollando durante la ejecución del proyecto o durante la vida el ciclo de vida del proyecto, de manera que de esta manera podemos relacionar, ¿no es cierto?, cómo vamos a garantizar que cada requisito que está estipulado para los procesos y para el producto sean primero aprobados, ¿no es cierto?, y después que sean probados, que sean cumplidos, ¿no es cierto?, a través de los entregables que vamos a hacer. Esto es como estamos hablando de gestión de la calidad, ¿no es cierto?, de la gestión de calidad del proyecto, es muy importante para poder determinar la trazabilidad del cumplimiento de los requisitos. Habíamos dicho que la forma de poder trazar, ¿no es cierto?, si el producto cumple con los requisitos es a través de dejar registro. El primer registro que vamos a ocupar en este punto es esta matriz, esta tabla de relación de requisitos con cada uno de los entregables. Entonces, cuando vayamos ejecutando, vamos entregando o elaborando cada entregable, vamos a tener la capacidad de poder revisar si ese entregable está cumpliendo con ese requisito y hacer un tick y decir, podemos trazar y podemos determinar que ese requisito se está cumpliendo a través de ese entregable. Para eso, digamos, nos sirve este documento. Y eso va a ser parte de la planificación. ¿Qué otro documento? Documento de registro de riesgos. Nos entrega los procesos de gestión de riesgos, porque ellos, digamos, como proceso han identificado todos los riesgos de amenazas y oportunidades que puedan ocurrir dentro del proyecto, ¿ya?, desde diferentes puntos de vista y que puedan tener un impacto directo sobre los requisitos de la calidad. Por otro lado están los registros interesados, que es el registro que nos identifica todos los interesados claves que tengan algún particular interés, como dice ahí, en el impacto de la calidad. Obviamente, ¿no es cierto?, clientes, comunidad, empresas reguladoras, proveedores,
la propia organización originaria o madre, digamos, que soporta el proyecto, etcétera, son interesados clave que van a estar incluidos en este registro de interesados. Y también, obviamente, vamos a poder determinar qué requisitos o qué necesidades, expectativas tienen cada uno con respecto al proyecto. Ahí aparece también un nombre, ¿no es cierto?, que se llama el del patrocinador del proyecto, que es el sponsor. No hemos hablado mucho sobre el sponsor o el patrocinador. La organización, ¿no es cierto?, quien entrega el financiamiento, quien entrega el soporte operacional, funcional para que se realice el proyecto, es quien patrocina la realización de ese proyecto. Normalmente, digamos, eso es es soportado a través de la misma organización, a través de la oficina central, de la gerencia o las gerencias, ¿no es cierto?, gerencia general. Entonces, este grupo de personas son los que tienen un interés, ¿no es cierto?, sobre el proyecto, lo financian, lo soportan para que se pueda ejecutar durante todo su ciclo de vida. Eso quiere decir que ese es el patrocinador, el sponsor. ¿Ya? Bien, ¿qué otros elementos debemos considerar como entradas? Los factores ambientales de la empresa. ¿Qué tipos de factores? ¿Ya? Todos aquellos que puedan influir, obviamente, al momento de la planificación de la gestión de la calidad y además a la gestión de la calidad durante la ejecución propiamente tal del proyecto. Regulaciones de agencias gubernamentales deben estar determinadas en estas entradas, ¿no es cierto? Las reglas, estándares y guías especificadas para el área de aplicación, dependiendo del proyecto, qué es lo que vayamos a hacer. Toda la normativa, todos los códigos o normativas técnicas aplicables, ¿no es cierto?, para el proyecto. Normativas legales, normativas ambientales, normativas, en muchos casos también normativas con respecto a la seguridad de los trabajadores, obviamente la salud, la parte sanitaria, etcétera. Regulaciones propiamente tal de urbanización, etcétera. Un sinnúmero de elementos y requisitos que debemos considerar desde el punto de vista de reglas, ¿no es cierto?, guías y códigos a aplicar. Distribución geográfica, ¿no es cierto?, también dónde se realiza el proyecto. Les había dicho que puede ser en alta montaña, inclusive obras en construcción, ¿no es cierto?, submarinas. Estructura organizacional también puede afectar, digamos, al proyecto. No vamos a detenernos acá, pero pueden haber diferentes estructuras organizacionales de la empresa madre y que obviamente dependiendo cuál es su estructura va a impactar en el proyecto, ¿no es cierto? Una estructura organizacional tipo matricial tiene una forma de ejecutarse muy distinta a una estructura matricial funcional o a otra, ¿no es cierto?, organización que tiene una estructura no proyectizada a otra que es proyectizada, no sé. Entonces, ese tipo de condiciones organizacionales también van a afectar al proyecto y eso tenemos que considerarlo como en una entrada. Condiciones de mercado, condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, propiamente tal, condiciones operativas para poder obtener los entregables, los productos resultantes, inclusive percepciones, ¿no es cierto?, culturales, ¿ya? En proyectos de carácter internacional, por ejemplo, donde tenemos que contratar gente con otras culturas, gente con otras lenguas, etcétera, digamos idiomas, obviamente van a haber aspectos culturales que debemos considerar. Este mundo más globalizado va generando también que haya este tipo de elementos a considerar que antes no lo hacíamos con mucho, periodicidad, sino que actualmente, digamos, ya tenemos que preocuparnos de esos elementos. Bien, también tenemos que considerar como entrada los activos de los procesos de organización, ¿sí? ¿A qué se refiere con estos activos? Por ejemplo, si la organización tiene un sistema de gestión de la calidad implementado, donde existen políticas, procedimientos y guías, obviamente tenemos que tomar eso como parte de la entrada de nuestra planificación. Si tenemos una política, si tenemos procedimientos, si tenemos una definición de alcance en nuestro sistema, si tenemos registros, ¿no es cierto?, hojas de registro que vamos a ocupar en nuestros procesos, todos estos sistemas, digamos, si hay auditorías, obviamente esto lo tenemos que considerar para planificar nuestro proyecto desde el punto de vista de la calidad, ¿ya?
plantillas de calidad tales como hojas de verificación, matriz de trazabilidad, otros que también son parte del sistema que tiene la organización, y bases de datos históricas y repositorio de lecciones aprendidas, justamente porque es importante, lo que yo les comentaba, incorporar y hacer una gestión del conocimiento también de qué ha pasado con proyectos anteriores y cómo, ¿no es cierto?, evitar que esos problemas, desviaciones o potenciar lo que se hizo bien en esos proyectos también lo podamos realizar en este proyecto, ¿cierto? Todos esos elementos, todas esas entradas, entonces debemos considerarlo en esta etapa de planificación. Bien, entonces de esta forma hemos definido estos 5 elementos que debemos considerar como entradas para poder hacer el proceso de planificación de la gestión de la calidad.